soldado raso, voy a ingresar a la fila. Con los valientes cristeros voy a jugarme la vida. Nomás una cosa siento, dejar mi novia pedida. Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y pistola. Ya volveré de cristero cuando se acabe la bola. Nomás una cosa siento, dejar a mi Lola sola. La Virgen de Guadalupe defenderá mi bandera. Y cuando me halle en campaña muy lejos ya de mi tierra, demostraré que mi raza sabe morir donde quiera. En el Bafisi de este año, sin lugar a dudas, las mejores películas de competencia estaban en el cine, en la competencia de cine del futuro. Y ahí había una película notable, hay una película notable que es Los Últimos Cristeros, la tercera película de Matías Meyer. Un film que probablemente también es su primer film histórico. Y de eso se trata, Matías. Primero hiciste Wadley, un film que está vinculado con una búsqueda sensorial relacionada con el peyote. Posteriormente hiciste un film sobre un viajero extranjero que va a una zona de América, de Centroamérica, y va a tener una experiencia, un encuentro, pero eran dos películas menos narrativas, por decirlo de algún modo. Aquí hay una voluntad narrativa mayor y la novedad es que es un film histórico y político. En primera instancia, para el público argentino que poco sabe quizás como yo de la historia de México, ¿qué son las guerras cristeras y quiénes son estos cristeros de tu película? Bueno, la guerra cristera o la revolución cristera o la cristiada, como se le conoce, fue un movimiento popular revolucionario que nació de forma espontánea en el centro, sobre todo el centro de México, en reacción a la persecución religiosa, a la persecución de los católicos, que se originó por la pelea por el poder entre la Iglesia y el Estado en 1926, bajo el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, que era un hombre brillante, gran estadista, pero que subestimó mucho la cultura del pueblo mexicano. En ese sentido, él era muy anticlerical y entonces imprime un manifiesto que impide, al final de cuentas es complicado, pero al final de cuentas el resultado es que se prohíbe el culto público en México. Y los campesinos, ¿cómo viven eso? Lo viven como la pérdida de su última dignidad, porque muchos de ellos dicen, nosotros ya habíamos perdido nuestras tierras, no íbamos a perder también nuestro espíritu, nuestra libertad de creer, y hay que pensar que más allá de la religión como la creencia también está la parte cultural, que es la religión, que es lo que forma parte de la identidad de los pueblos. Y qué pasa si de pronto a un pueblo que es en 90% católico se le dice que ya no va a poder bautizar a sus hijos, que no va a poder ir el domingo a misa, que no va a poder casarse por la iglesia, que no va a poder recibir la confesión o tener el sacramento de la muerte, y ellos entonces se levantan en armas y deciden que van a tirar al gobierno y van a hacer que regrese Dios a las iglesias.
Una de las cosas, cuando uno te escucha en la respuesta, uno podría imaginar entonces que Los Últimos Cristeros es una película bélica. La película tiene un poco una estructura de western, pero un western como si hubiera sido tamizado por su lentitud, por la preocupación por los encuadres. ¿De dónde proviene esta decisión de trabajar a través de la lentitud y no, en este caso, tú que tenías una gran posibilidad de hacer una película de mayor movimiento, de enfrentamiento, balas, etc.? Todo transcurre en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque creo que la guerra está hecha de muchísimos tiempos muertos. Y, por ejemplo, vi la película Voces Espirituales de Sokurov, y los soldados se la pasan soñando, durmiendo, haciendo todo menos haciendo la guerra, ¿no? Entonces yo quería mostrar como esa parte, y también porque en cierta forma estos últimos cristeros ya no tienen a un enemigo físico de frente, son también hombres que están tan acostumbrados a este tipo de vida, son hombres que han perdido su tierra también, han sido desterrados, y entonces se la pasan en un movimiento continuo en la sierra, y un poco era eso, como mostrar que están en una aventura también más espiritual que física, ¿no? Ellos, como que la cristiandad es una aventura mística también, religiosa, que tiene que ver más con lo que pasa dentro de la cabeza de ellos que con lo que está ocurriendo realmente a nivel físico, ¿no? Cuando uno observa tu película, hay una sensación de que el film va directo hacia un desenlace que transcurre en un espacio específico, en un río, una suerte de paraíso terrenal, donde la experiencia es más física por parte de los personajes que espiritual. Bueno, dicho de otro modo, es quizás un frenesí místico, pero especialmente vivido en el cuerpo, ¿no? Con un placer absoluto, sensual. Y esto, a mi modo de ver, se repite en tus otras películas. ¿Esto es algo que vos habías planificado? ¿Es algo que llegaste por azar? ¿Cómo llegás a este punto cúlmine, a mi modo de ver, de tu película? Yo creo que ese momento del final de la película es el único momento de los 90 minutos de la película en donde ellos están tranquilos, en donde ellos están en paz, como que se quitan, como que toda la película van caminando y traen como ese peso de todo lo que van cargando, toda esa ropa sucia, las armas, los sombreros, que en cierta forma es como el peso de los pecados que ellos han cometido. Traen también ellos encima todas las vidas que los persiguen, ¿no? Los fantasmas de los muertos, de sus víctimas y de sus seres cercanos que han muerto también. Y de pronto al final, una vez que ellos como que se han convencido de hacia dónde van, de ya la inevitabilidad de la muerte que los espera, del sacrificio,
de pronto ellos están limpios, están puros, están tranquilos. Al principio los vemos tomando de un charco de agua negra y al final los vemos con esta agua transparente. Creo que sobre todo eso, como la purificación de ellos, como un baño de pureza y encuentran finalmente esa paz y tranquilidad. Y creo que se asemeja un poco al transcurso, al trayecto de Cristo, que va cargando la cruz, va con ese peso y al final, después de su muerte, ya aparece como limpio en la resurrección y como ligero, ¿no? Entonces creo que es como esa lucha, ese conflicto, esa tensión latente durante toda la película y al final hay como ese relajamiento. Yo no sé si es como mi propio conflicto en hacer una película y al final, cuando llegas al final, te sientes liberado después de haber estado luchando por hacer la obra y al final como que se libera. En Whately creo que pasa un poco lo mismo con la escena del tren al final, esta toma con varios planos horizontales en donde ya después de estar en esta especie de trance, porque también las películas que hice las veo un poco como eso, como un trance meditativo, una cosa que va por ahí, en la que tal vez puedes tardar en entrar, pero una vez en que entras como espectador, después ya puedes ver las imágenes y estar casi en una especie de blanco mental, bueno, de vacío mental. Y creo que la escena del tren en Whately es un poco eso. Y aquí creo que también. Pero también yo me inspiré de fotografías de archivo que hay de la época de los hombres, de los cristeros en sus taparrabos, bañándose en el río. Y pues era un momento de pausa de ellos, como de relajación, de juego, ¿no? De darle una pausa a la guerra y de pronto irse a bañar al agua. Y es la primera vez en la película, hay una escena donde se ve el agua un poco por atrás, pero es la primera vez en la película donde se escucha el agua y donde se ve el agua, ¿no? Todo lo demás es aridez, son espinas, es tierra, es suciedad.